Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en CNN de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar aquí, uno por teléfono, otro en nuestro estudio de la Ciudad de México. Gracias a Bernardo González Morales, que es el dirigente del Partido Acción Nacional en Coahuila. Bernardo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen, y un gusto estar el día de hoy contigo. Gracias. Gracias, Bernardo. Paulo Díez Gargari es asesor jurídico de la empresa Infraiver. Gracias por estar aquí, Paulo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, en dos tiempos, porque este programa estará en dos tiempos, hay que decirlo de esta manera. Estamos, Bernardo, con el tema de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, que fue detenido en España y que fue liberado en España, y que, bueno, pues queda la pregunta abierta acerca de si la justicia española ampliará lo que en los espacios periodísticos se ha informado acerca del caso Moreira. ¿Qué es lo que tienes que decir, Bernardo? Ha sido una voz crítica en estos años sobre el tema Moreira en todas sus aristas. ¿Qué tienes que decir del momento que vive este exdirigente del PRI y exgobernador de tu estado? Bueno, Carmen, mira, lo que más lastima finalmente en Coahuila es la impunidad que se ha gozado en este tema por parte del gobierno estatal. Hay que recordar que el actual gobernador es su hermano, al cual finalmente impuso y se ha dedicado de todas formas a cuidarle las espaldas, y lo mismo ha pasado en el gobierno federal. Finalmente en Coahuila seguimos padeciendo un faltante de 35,000 millones de pesos que ya se convirtieron en casi 40,000, y que a la fecha no han podido explicar el destino del dinero. Por más que uno suma todas las obras que se hicieron, no dan más de 13,000 millones de pesos, según sus propios datos, y finalmente, por más que se han intentado de todas las formas solicitar información, no se sabe el destino del dinero. El gobernador nunca ha dado una respuesta contundente, y desde todas las esferas se ha protegido toda información o cualquier acción en contra de este desfalco a todos los coahuilenses. ¿Qué expectativa, Bernardo, tienes de la justicia española en este contexto? Mira, finalmente el hecho de que venga de España es una noticia lamentable. Hay que recordar que en Estados Unidos también se sigue un proceso en contra de muchos implicados que lavaron muchos millones de dólares en Estados Unidos. El dinero de Coahuila va a parar en gran parte en San Antonio. Ahora nos enteramos que también en España. La verdad es que finalmente nos sorprende pues que haya venido de España, y estaremos muy atentos y también dispuestos en su momento a aportar pruebas. Creo que desde un principio aquí el gran problema por la distancia puede ser la desaparición de pruebas, incluso la fabricación desde el propio estado de pruebas para poder exonerar a Humberto Moreira. Incluso eso lo decía el propio fiscal, veíamos las noticias, incluso están inconformes por la forma en la que se soltó. Y el hecho, fíjate, un dato simple, ahorita lo están investigando por transferencias de 200,000 euros, y estamos hablando que los puros abogados, un costo sumamente superior. Ahorita se habla de millones casi de dólares en algunas notas, porque son de los abogados más prestigiados en España, en México, y pues esto nos da a entender de dónde, qué es lo que están protegiendo y con qué dinero se les está pagando. Dices presentar pruebas. ¿El Partido Acción Nacional en Coahuila presentaría pruebas o está pensando presentar pruebas con la Fiscalía de España y con el juez Pedraz? Estamos dispuestos a colaborar, por supuesto, a proporcionarle todos los datos que se conocen aquí, y en su momento todo lo que se ha presentado. Hay expedientes que se conocen también ya en Estados Unidos, y claro que estaríamos dispuestos a colaborar. Y bueno, pues finalmente aquí lo más importante es que se haga justicia, que se resarza el daño a Coahuila. Por más que se han hecho intentos, en una ocasión se le hizo el exhorto al gobernador por parte de nuestros senadores para que solicitara el reintegro del recurso que se ha incautado en Estados Unidos. Incluso se abrió un proceso al respecto, y no, pues el gobernador finalmente no ha hecho nada por recuperar ese dinero, porque sabe que hay colusión por parte de su gobierno. Y tan sencillo, mira, muchos de los actuales integrantes del gabinete de Rubén Moreira integraron también el gabinete de Humberto Moreira.
o si no, los que integraron el gabinete de Humberto ahora son diputados. Entonces, finalmente lo único que están haciendo es estarse cuidando las espaldas. Bernardo González Morales, estaremos en comunicación para seguir de cerca el caso Moreira desde la perspectiva coahuilense, desde luego. Gracias por estar aquí esta noche y presentar tu postura acerca del tema. Seguiremos en comunicación. Gracias y buenas noches. Te agradezco, Carmen, y un saludo a todos tus televidentes. Gracias, Bernardo, por estar aquí. Bueno, pues decía yo hace un momento que este programa es en dos tiempos porque Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiver, ha estado expuesto públicamente, digámoslo de esa manera, con el tema OHL, que es una constructora que tiene presencia en México. Y, Paulo, te hemos invitado porque hemos visto la conexión que has hecho, digámoslo así, entre el nombre Moreira, el circuito mexiquense y OHL. Por eso en dos tiempos, porque aunque es un mismo asunto, es una derivación que tú has encontrado y que vas a compartir esta noche. Así es. Como lo he dicho en muchas ocasiones, Carmen, el caso de OHL, que es el Enron de nuestros días y particularmente el del circuito exterior mexiquense, es el caso de corrupción más grave de la historia reciente del país. Y la verdad es que abarca pues una gran cantidad de ámbitos. Recientemente, a raíz de la detención de Humberto Moreira en España, empecé a investigar pues una vertiente distinta y te doy algunos datos. Tiene que ver con el tema del derecho de vía, la liberación del derecho de vía en el circuito exterior mexiquense y en otras infraestructuras carreteras de nuestro país. Una de las cosas que yo he criticado con mayor fuerza y rigor, Carmen, es que no podemos financiar así la infraestructura que requiere este país. Si vamos a financiar la infraestructura que tanto necesitamos los mexicanos de esta manera absurda, grotesca e ilegal en la que se ha financiado el circuito exterior mexiquense, no hay duda, vamos a quebrar a este país en el intento. Y algunos no estamos dispuestos a permitirlo. Pues bien, te doy algunos datos. Recordarás que hace aproximadamente un año, a raíz de unas denuncias de la autoridad de los Estados Unidos en relación con operaciones de lavado de dinero en una filial andorrana de un banco español, el Banco Madrid, que finalmente llevó a ese Banco Madrid a ser puesto en concurso mercantil, en liquidación, se detectaron algunas operaciones de una persona, Gabino Fraga, como operaciones sospechosas que podrían haber estado vinculadas al financiamiento ilegal de partidos políticos. Esto no lo digo yo, esto es información pública, estuvo en los medios, está ahí. Esto es importante porque Gabino Fraga es socio de una empresa o de una sociedad que se conoce como GAP, creo que es Grupo de Abogados Profesionales o Grupo de Abogacía Profesional o alguna cosa así, que se encargó de llevar a cabo buena parte de la liberación del derecho de vía del circuito exterior mexiquense. Relacionado directamente con el tema Monexgate, por cierto. Totalmente. El grupo efectivamente. Y de ahí es donde empiezo pues a hacer toda esta relación de ideas, a ver que algo no está bien con esto, ¿no? Está relacionado con la liberación del derecho de vía. Así es. Dinos, ¿qué es la liberación del derecho de vía? Para describirlo mejor. Digamos, cuando se otorga una concesión para la construcción de una carretera, Carmen, pues lo primero que hay que hacer es definir el trazo y muchas veces esos terrenos por donde pasa la carretera no son todos propiedad del Estado, sino que hay que comprarlos o expropiarlos. A ejidatarios, a personas. Exactamente. Esa es la liberación del derecho de vía. Déjame hacer una pausa para que no perdamos el hilo, Paulo, y regresamos con esto que estás explicando. Volvemos en un instante. Bueno, una experiencia para la vida, ¿no? Una experiencia que llevaré siempre y además me permitió Dios la oportunidad de conocer a mucha gente, saber las necesidades que tienen, los problemas que tienen, el por qué están en esos problemas. Es una experiencia de vida, ¿no? No, pero por supuesto que no. Pero yo me tengo que ir, pero por supuesto que no. Lo acepto, Natalia, amigo. Bueno, ahí está Humberto Moreira en España y aquí regresamos con el abogado Paulo Díez Gargari en esto que es tu planteamiento público, digámoslo así, de la investigación y de lo que estás exponiendo públicamente sobre esto que yo llamo conexión de Moreira, OHL, Circuito Exterior Mexiquense y el apellido Fraga. Estabas en ese punto hablando de la liberación del derecho de vía y de cómo pues esto nos conduce a un tema muy delicado.
Tú recuerdas, Carmen, que el monto original del valor total de la construcción original de ese proyecto eran como 5.500 millones de pesos. ¿Del circuito exterior mexiquense? Exactamente. ¿Era de? 5.500 millones de pesos aproximadamente. Era un proyecto de 155 kilómetros, de los cuales solo hay 110 construidos, y esperemos que no construya ni uno más porque vamos a acabar entregándoles el Estado de México a los señores de OHL. Pero bueno, lo que es increíble es que a final del camino, solo la liberación del derecho de vía acabó siendo casi 5.000 millones de pesos. Es decir, es casi un monto igual al de todo el proyecto. O sea, el pago a las personas, ejidatarios, los terrenos que se ocuparon para la carretera. No sabemos si le pagaron a los ejidatarios o a las personas. Es lo que se dice que con esta argumentación. Porque pues hay juicios, la prensa ha divulgado información de que hay muchos ejidatarios que están demandando a OHL, porque a pesar de que OHL ya registró esto como una inversión a su favor contra el circuito exterior mexiquense, que aparentemente le genera un 10% real anual de rentabilidad, a los ejidatarios y a los pequeños propietarios no les paga. ¿Y Moreira? Pero bueno, aquí vamos. 2011, Carmen, este es muy importante. Marzo del 2011, Humberto Moreira es designado presidente nacional del PRI. Abril del 2011, unos días después, el propio presidente nacional del PRI designa o anuncia como presidente estatal del PRI al actual secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray. Ese mismo día, me parece que fue el 8 de abril, designa como delegado del CEN nacional del PRI en el Estado de México al actual secretario Osorio Chong. Moreira. Y hay otro tema que también recordarás porque conoces el tema, muy extraño, que en marzo del 2011, la concesionaria mexiquense, esta empresa de OHL, que es la titular de la concesión del circuito, designa como su director general a una persona que no tenía ninguna experiencia en el sector. Una persona con experiencia como servidor público, muy vinculado a temas hacendarios y demás, Mario de la Vega, hijo de Jorge de la Vega Domínguez, que ocupa... Expresidente del PRI. Expresidente del PRI, que ocupa la dirección general de la concesionaria mexiquense. Muy al estilo de OHL, no le informan al público inversionista, debiéndolo haber hecho. ¿Director de OHL? Director general de concesionaria mexiquense, la titular del circuito. OHL, aunque cuando concesionaria mexiquense no era una emisora de valores en ese momento, pues era la subsidiaria más importante de OHL México, que sí era una emisora de valores, y OHL México debió haber informado al público inversionista, cosa que no hizo. No informó ni cuando llegó ni cuando se fue. Pero aquí hay un tema pues muy interesante, ¿no? Es decir, tú tienes a todo el grupo que coordina la campaña del hoy gobernador Erubiel Ávila, en un mismo momento, coincidiendo justo cuando va a presidir o a dirigir la concesionaria mexiquense Mario de la Vega, y justo en el momento en que se empiezan a generar más sobrecostos por la liberación del derecho de vía. A mí me parece que este es un tema que no puede ignorarse. Y me parece que es un tema que desde el punto de vista de las autoridades españolas está relacionada, Carmen. ¿Por qué? ¿Más sobrecostos que los 5,000 mismos? Digamos... Para llegar a la cifra de 5,000. Sí, para llegar a esa cifra de los 5,000, pero a la luz de todo esto, Carmen, se entiende por qué algo pues, que siempre ha sido casi inexplicable e inentendible, por qué se le amplió la concesión en el 2012 a OHL. Y me parece que esta es la respuesta. Es decir, aquí hay un tema muy importante vinculado a un posible financiamiento ilegal de campañas políticas y de partidos políticos, como lo señaló la autoridad española desde pues, el año pasado, y me parece a mí que la Fiscalía Anticorrupción española debería estar viendo esto, si no es que ya lo vio. Han dicho que la investigación es secreta y probablemente no estén dando mucha información, pero tampoco debemos olvidar que la Fiscalía Anticorrupción española inició una investigación sobre las operaciones de OHL en México, que la propia Procuraduría General de la República ya confirmó. A mí me parece que esto forma parte de un esquema mucho más complejo que tiene que ver justamente con operaciones que posiblemente estén vinculadas con el financiamiento ilícito de campañas y partidos políticos. ¿Por los personajes involucrados y por el tiempo en que sucedió? Así es, y por los montos. Es decir, estas cantidades de dinero, Carmen, no se pueden, y más cuando tenemos a la vista evidencia de que estos señores no le han pagado a los dueños. ¿Qué hicieron con ese recurso? 5,000 millones de pesos.
En el caso de la liberación de la derecho de vía. Solo del circuito exterior mexiquense. Porque en el caso del circuito exterior mexiquense en su conjunto, bueno, aquí tú tienes el financiamiento en el circuito exterior mexiquense que a la luz de los números que tienes aquí, pues ha ido incrementando de manera enorme. Desde 2004 a la fecha estamos hablando de un financiamiento de 68,000 millones de pesos. Es una barbaridad, Carmen. Este proyecto, y este es el negocio de OHL. En realidad el negocio de OHL no es ser un operador de infraestructura carretera, sino es este esquema perverso a través de los mercados en donde financia y refinancia una y otra vez, engañando al público con una cosa que hoy, afortunadamente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya le dijo que es una mentira, haciéndole creer al público que tiene un derecho incondicional de cobro en contra del Estado de México. ¿La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya declaró eso? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores declaró, y lo sabemos, Carmen, tristemente, no porque aquí se haya hecho público, sino porque la Comisión... No en México. No, en España. La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España obligó a OHL a que transcribiera lo que le dijo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Y el lenguaje, la verdad, es que es muy duro. Sorprende y da gusto porque efectivamente es muy claro. Pero no lo ha hecho público en México. No lo ha hecho público y eso es un poco lo que genera pues mucha sorpresa, Carmen, porque fíjate, y te lo digo textualmente, mira, aquí de hecho traigo el documento que publica OHL, que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que se ve que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la nuestra, la mexicana, le dice con mucha claridad a OHL no solo que no existe una obligación incondicional de pago del gobierno del Estado ni del SASCAEM por lo que se refiere a su rentabilidad garantizada, sino algo todavía más importante. Le dice que no puede registrar los otros ingresos de operación y que indebidamente lo hizo y que por lo tanto sus estados financieros no fueron elaborados de conformidad con las normas que acepta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto, la verdad es que la consecuencia es muy grave, Carmen. ¿Por qué? Porque primero, si no tiene esos ingresos, quiere decir que OHL ha registrado del 2010 a la fecha, solo en el circuito exterior mexiquense, algo así como 30,000 millones de pesos de ingresos que no existen. Que la bancaria ya le dijo que registró ingresos improcedentes. Así de claro, ¿eh? No es una consideración, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces OHL del 2010 a la fecha, lo que hemos dicho siempre, no tiene utilidades. Lo que tiene son pérdidas monstruosas. Pero así como registró también de un plumazo un activo, que yo le digo que es un falso activo, esta rentabilidad garantizada por más de 30,000 millones de pesos, diciendo que es una cuenta por cobrar contra el Estado de México, hoy, después de lo que le dijo la bancaria, los va a tener que eliminar. ¿Qué va a pasar con OHL? Nos lo tendrá que decir la Comisión y el mercado, ¿no? Déjame, Paulo, hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación. Bueno, con estos elementos que pones a la mesa en el tema, bueno, estás conectando momentos y circunstancias, fechas, personajes, nombres y funciones públicas, digámoslo así, relacionados en estos últimos años. Después de la pausa, regresamos con el abogado Díez Gargari. Mañana, por cierto, a las 8:30 de la mañana ha convocado OHL a una conferencia de prensa en la Ciudad de México, así que estaremos al pendiente de lo que tenga que decir esta constructora que, bueno, pues está envuelta en este escándalo del circuito exterior mexiquense y otras cosas. Volvemos después de la pausa. Bueno, nos estamos despidiendo, regresamos en la parte final. En el estudio de CNN, el abogado Paulo Díez Gargari. Volvemos con él. Cerró, y el de España. Bueno, también. Entramos en la parte final, Paulo. Nos despedimos con esto que, bueno, pones a la mesa, pues de manera muy grave, porque al final de cuentas estamos hablando cómo conectas el tema del circuito exterior mexiquense, la liberación del derecho de vía, que lo hace este grupo relacionado con Fraga, que a su vez está relacionado con el escándalo Monexgate y con el asunto de del Banco Central Español y de la banca privada de Andorra, entre otras investigaciones. Así es. ¿Cómo cierras el programa? ¿Con qué ideas principales? Perfilando el asunto, ¿hacia dónde? Pues una vez más, me parece que tiene dos vertientes, Carmen. Una, la parte financiera, en donde vemos con cierto optimismo razonable y con gusto la labor de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo único que esperamos es que la Comisión no se deje presionar y que actúe conforme a derecho, porque por ahí ya se rumora
que OHL estaría incluso dispuesto a aceptar una multa muy elevada, incluso a que le quiten los ingresos, pero que al más puro estilo de OHL le dejen mantener el activo por ahí escondidito, rebautizado con otro nombre y ya sin decir que es una cuenta por cobrar contra el Estado de México. Eso yo creo que es fundamental. Ojalá que la Comisión Nacional Bancaria actúe institucionalmente y aplique la ley. Por la parte del combate frontal a la corrupción, me parece que estamos todavía muy lejos. No ha habido nada, no se ha hecho nada seriamente, y aquí es donde me parece que las autoridades mexicanas tendrían o que asumir esa responsabilidad, digamos, motu propio, o colaborar con las autoridades españolas para que esto se aclare. Es decir, las autoridades españolas ya tienen un trecho andado en este camino de decir, aquí había operaciones sospechosas que pueden estar vinculadas con el financiamiento ilegal de campañas y partidos políticos. Y yo lo que digo aquí es, aquí hay una serie de nombres que, como tú bien dices, conectan, que en un momento determinado, el marzo del 2011 en adelante, justo en la campaña. Con campaña presidencial, hay que decirlo, por tiempo. Campaña del Estado de México y campaña presidencial. Y te da también una idea muy clara, Carmen. Esas dos campañas se financiaron, digamos, las mismas personas estuvieron ahí y se financiaron a través de los mismos mecanismos. Digamos, eso es lo que me parece que en una lectura queda claro. Y yo lo que creo es que hay elementos suficientes como para que se empiece una investigación seria, o que las autoridades mexicanas colaboren seriamente con las españolas para que se llegue hasta el fondo en esto, ¿no? Y ver si efectivamente la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española tiene algo que ver con todo esto o no. Que eso es lo verdaderamente grave. Los 200 o 300,000 euros que pudieron haber pasado por una cuenta, la verdad es que parecen poca cosa. Sí. Esto es un tema que nos afecta a todos los mexicanos, y otra vez, es cómo queremos financiar el desarrollo de este país, Carmen. Yo creo que mientras lo hagamos en estricto apego a derecho y buscando siempre las mejores condiciones para el Estado, vamos a fomentar la competencia y va a haber más negocio para todos. De eso se trata. Bueno, eso sería el mundo ideal, desde luego, pero tú dices, si se está financiando el desarrollo de esta manera, pues eso no es desarrollo, al final de cuentas. No solo no es desarrollo, y no es broma, no es un exceso verbal lo que te digo es serio. Vamos a quebrar el país como lo hemos hecho en otras ocasiones. Así no se puede financiar el desarrollo de un país. ¿Quién ha financiado, para despedirnos, Paulo, quién ha financiado fundamentalmente OHL desde 2004? A la fecha, en estos financiamientos que has hecho, tienes 30 segundos. Ha habido buena parte se ha financiado el mercado, algunos bancos, pero siempre ha estado presente Banobras, el Fonadín, y en una última instancia, Carmen, en algo que estamos combatiendo en los tribunales a través de una garantía absolutamente inconstitucional, Banobras garantizando el pago de un último crédito por 4,000 millones de pesos que contrajo el accionista de la concesionaria mexiquense, que esperamos que podamos ganar en los tribunales. ¿En agosto de 2014? No, en marzo del 2015, abril del 2015. Del 2015, es un último. Es el último. Es el último. El que otorga Banobras otorga una garantía, no otorga crédito directo, sino que se emiten valores y los garantiza Banobras. Una operación que debió haber sido aprobada por el Consejo Directivo de Banobras y que no fue aprobada por el Consejo Directivo de Banobras, que es deuda pública en términos de la ley de deuda pública y que no cumple con la ley y que viola la Constitución. Pues seguiremos muy de cerca todo esto. Paulo Díez, gracias por estar aquí esta noche en CNN y por exponer esto, que seguiremos muy de cerca. Vamos a estar al pendiente de la conferencia de OHL mañana en la mañana a las 8:30 que han citado, y bueno, ya estaremos comentándole a usted. Por lo pronto, gracias, buenas noches, que descanse. Gracias, Paulo, por estar aquí. Gracias. El día de hoy contigo. Gracias. Gracias, Bernardo. Paulo Díez Gargari es asesor jurídico de la empresa Infraiver. Gracias por estar aquí, Paulo. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, en dos tiempos, porque este programa estará en dos tiempos, hay que decirlo de esta manera. Estamos, Bernardo, con el tema de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, que fue detenido en España y que fue liberado en España, y que, bueno, pues queda la pregunta abierta acerca de si la justicia española ampliará lo que... En el gobierno federal. Finalmente en Coahuila seguimos padeciendo un faltante de 35,000 millones de pesos que ya se convirtieron en casi 40,000 y que a la fecha no han podido explicar el destino del dinero. Por más que uno suma todas las obras que se hicieron, no dan más de 13,000 millones de pesos, según sus propios datos. Y finalmente, por más que se han intentado de todas las formas solicitar información, no se sabe
el destino del dinero. El gobernador nunca ha dado una respuesta contundente y desde todas las esferas se ha protegido toda información o cualquier acción en contra de este desfalco a todos los coahuilenses. ¿Qué expectativa, Bernardo, tienes de la justicia española en este contexto? Mira, finalmente el hecho de que venga de España es una noticia lamentable. Hay que recordar que en Estados Unidos también se sigue un proceso en contra de muchos implicados que lavaron muchos millones de dólares en Estados Unidos. El dinero de Coahuila va a parar en gran parte en San Antonio. Ahora nos enteramos que también en España. La verdad es que finalmente nos sorprende pues que haya venido de España y estaremos muy atentos y también Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en CNN de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar aquí, uno por teléfono, otro en nuestro estudio de la Ciudad de México. Gracias a Bernardo González Morales, que es el dirigente del Partido Acción Nacional en Coahuila. Bernardo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen, y un gusto estar. Los espacios periodísticos se ha informado acerca del caso Moreira. ¿Qué es lo que tienes que decir, Bernardo? Ha sido una voz crítica en estos años sobre el tema Moreira en todas sus aristas. ¿Qué tienes que decir del momento que vive este exdirigente del PRI y exgobernador de tu estado? Bueno, Carmen, mira, lo que más lastima finalmente en Coahuila es la impunidad que se ha gozado en este tema por parte del gobierno estatal. Hay que recordar que el actual gobernador es su hermano, al cual finalmente impuso y se ha dedicado de todas formas a cuidarle las espaldas, y lo mismo ha pasado